Entonces, respecto al ritmo circadiano, y vamos a hablar también de la crononutrición, eh, un minuto. Entonces, estamos hablando también de un tema bastante reciente en cuanto a su eh, aparición en las revistas científicas, en lo que es trabajo sobre el tema, pero por supuesto es algo que también tiene muchísimos años, ¿no? eh, de impacto y efecto en cómo nosotros acumulamos o no, de acuerdo también al horario del día, como vamos a ver ahora. Tenemos una tendencia mayoritaria a acumular de acuerdo a la posición que tiene la rotación de la Tierra. Porque los ritmo circadiano viene de circadía, que significa cerca de un día, cerca de aproximadamente 24 horas. Son ritmos biológicos que están relacionados a la rotación de la Tierra. Estamos sincronizados con esta rotación que tiene el planeta, que dura 24 horas, que en la mayoría de las regiones permite que haya un día y una noche, ¿no? que, duran, que se transcurren a lo largo de 24 horas. Tenemos ritmos también que duran más tiempo y menos tiempo, ritmos ultradianos, ritmos infradianos, que son ritmos que permiten que el individuo se anticipe a cambios predecibles. Los ritmos circadianos, entonces, van a acompañar procesos que el individuo espera que se sucedan a lo largo de un día porque puede predecir perfectamente que va a haber un cambio, por ejemplo, en la intensidad de la luz, por lo cual va a haber funciones biológicas que van a ser más fáciles de hacer durante el día que durante la noche. Por ejemplo, todos los seres diurnos, entre los cuales estamos los Homo sapiens, nos resulta más fácil buscar alimentos durante el día. Hay animales que no, animales que son nocturnos, felinos, algunos felinos, y van a buscar entonces el alimento durante la noche. Lo mismo pasa con las ratas, que tienen un ritmo circadiano cuya actividad principal se da de noche y durante el día descansan. Nosotros tenemos entonces un ritmo diurno, por lo tanto, durante las horas de luz solar es de suponer que tengamos momentos de actividad, para lo cual necesitamos un aumento del metabolismo basal y del tono simpático, es decir, que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la respiración, la temperatura, para que en ese momento podamos buscar, seleccionar, mirar, encontrar alimentos y poder comer, sabiendo lo que estamos comiendo. Y es de suponer que durante las horas en las cuales no haya luz solar, entonces busquemos refugio. Busquemos refugio para protegernos del frío, protegernos de otros animales que nos pueden comer. Estamos hablando de un entorno ancestral. Busquemos entonces reparar tejidos porque es el momento en el cual descansamos. Y en ese momento disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye también la frecuencia respiratoria y también disminuye la temperatura. Durante el día es de suponer que entonces vamos a poner en práctica los procesos de búsqueda de alimentos y durante la noche, por el contrario, vamos a evitar la ingesta y utilizar nuestra reserva, nuestros depósitos. Eso se sucede a lo largo de un día, 24 horas, implica también un cambio en vías metabólicas que van a comportarse muy diferentes, es decir, que prácticamente tenemos un organismo distinto en el día que en la noche. Tenemos secreciones, como dijimos, hormonales, que van a seguir un ritmo circadiano, por lo cual se van a secretar más o menos de acuerdo al horario, a la luz solar. Entonces tenemos, por ejemplo, que los corticoides propios, como el cortisol,
se secretan a modo de despertador. Cuando despertamos tenemos un pico de cortisol que nos permite activarnos y enfrentar el día. Para eso nos sirve el cortisol. Es necesario que suba en ese momento, pero también es necesario que baje, para que justamente esas funciones que activa pasen a un estado de reposo y podamos descansar. Bueno, lo mismo sucede con otras secreciones hormonales, como vemos en el gráfico, de los diferentes órganos que están representados aquí, con un relojito. Cada órgano tiene un relojito porque se llaman osciladores periféricos. Estos órganos son relojes, tienen intrínsecamente en sus células genes reloj. Tienen entonces una hora en la cual van a activar determinadas funciones o van a secretar más hormonas, y eso está comandado por genes dentro de cada una de las células. Acá tenemos una célula muscular con estos genes reloj. Estos genes que se llaman Clock, Per, Cray, le valieron a sus investigadores el premio Nobel hace unos años, creo que el 2018, porque fue realmente un descubrimiento trascendental para la ciencia. Fíjense que esto tiene muy pocos años, ¿no? Entonces estos genes reloj están en la célula muscular, como ven aquí en el gráfico, permiten que a determinada hora la respuesta a la insulina sea diferente que a otra hora. Complejizamos un poco más lo que vimos ayer en cuanto a los cambios de sensibilidad a la insulina. Bueno, esto cambia también en función de la hora. Somos más o menos sensibles de acuerdo a la luz solar. Es decir, que si somos más o menos sensibles, vamos a aceptar también en esta célula muscular más o menos glucosa de acuerdo a la hora. La célula muscular, entonces, va a comportarse en cuanto a su alimentación propia distinto si estamos de día que de noche. Bueno, eso tiene que ver también con lo que se espera que se suceda en las diferentes etapas del día. Pero no solo la célula muscular, sino también es considerado un oscilador periférico al páncreas, que tiene en sus células beta la función de la síntesis de insulina, que también varía de acuerdo al momento del día. Y esto es clave también porque vamos a tener entonces una célula beta con mayor respuesta, con mayor producción insulínica, de acuerdo a lo que marcan estos genes reloj, que van justamente logrando a través de 24 horas una mayor traducción de las proteínas que terminan finalmente en la secreción de insulina y se suceden durante 24 horas exactas, marcando la hora de este reloj pancreático. Lo mismo pasa en el hígado, cuya sensibilidad a la insulina también depende de la hora, marcada por los genes reloj. Y lo mismo pasa con el adipocito, que tiene dentro entonces de cada una de sus células genes reloj que marcan la hora y responden en forma distinta, de acuerdo a si es de día o si es de noche. Entonces, estos genes reloj, en estos órganos llamados osciladores periféricos, tienen un comando central. Tienen una especie de reloj principal que va a lograr que todos den la misma hora, ¿no? Esto es importante para que justamente no tengamos un órgano que está dando la hora de Alaska y otro órgano que está dando la hora de Argentina. Entonces no se ponen de acuerdo. Necesitamos que estén todos puestos, sincronizados, bajo la misma hora. Y esto lo hace el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático es un núcleo muy pequeño, que como su nombre lo dice, supraquiasmático está por encima del quiasma óptico. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque es justamente a través de la visión de la luz y de unas células especiales que tiene la retina, que es como se comanda este núcleo. Es decir, el núcleo supraquiasmático es nuestro reloj principal, que a la vez responde a las señales periféricas de luz.
Si tenemos luz, entonces el núcleo supraquiasmático va a recibir determinado tipo de estimulación, dado a partir de una intensidad de la luz, pero también de una longitud de onda particular que tiene la luz solar, y eso permite que envíe una señal a los osciladores periféricos, una señal nerviosa, pero también una señal de tipo hormonal, para avisar que es de día. Entonces, recapitulando, tenemos en las células, en unas células especiales de la retina, tenemos la capacidad de identificar qué tipo de luz estamos recibiendo para poder avisar al resto del organismo cuál es la etapa que estamos atravesando del día. Y en esto también es muy importante el rol que ocupa la glándula pineal, que es la encargada de secretar melatonina. La melatonina es una hormona que va a ir por la sangre marcando cuál es la hora, entonces, solar, para que todos los órganos estén dando justamente la misma hora. Entonces hay una regulación central que pone en hora a estos relojitos periféricos y que tiene que ver justamente con las señales que ingresan de la periferia. Acá tenemos el núcleo supraquiasmático, que fíjense, está dentro del hipotálamo, un núcleo muy pequeño. ¿Se acuerdan que ayer hablamos también del núcleo arcuato? Están todos dentro de este conjunto de núcleos hipotalámicos que comandan muchas centrales, muchas órdenes que van a ser enviadas a la periferia. En el caso del núcleo supraquiasmático, entonces, o supraóptico, el encargado es el reloj central que va a comandar a través de las secreciones nerviosas y a través de la melatonina la hora de los relojes periféricos. ¿Cómo se secreta la melatonina? Bueno, en parte podríamos ya estar prediciendo que la secreción va a ser obviamente circadiana porque va a cambiar a lo largo del día y va a ir aumentando en la medida que baja la luz solar. Mientras menos luz, mientras menos intensidad tengamos de luz, entonces aumenta la secreción de melatonina en la glándula pineal. Y en la medida en que comenzamos a tener exposición solar, las primeras horas del día, va a caer para permanecer prácticamente a niveles indetectables a lo largo del día. Esta es la secreción circadiana de melatonina, que tiene entonces que poner en hora los relojes periféricos y que permite que haya una sincronización entre lo que sucede en la periferia y lo que se espera que realice ese individuo. Porque se espera entonces que los comportamientos que tenga sean en función de lo que la periferia está imponiendo. Es decir, como dijimos, si somos seres diurnos, se supone que la ingesta se va a producir durante el día, la actividad se va a producir durante el día, y el reposo y el descanso van a ser realizados durante las horas en las cuales no haya luz solar. Esto, por supuesto, es lo que se espera. Es para lo que fuimos programados, no significa que nosotros lo hagamos así. Pero nuestro genotipo fue creado, fue evolucionado bajo esta premisa en la cual se espera un comportamiento determinado para conservar un equilibrio. Acá se cierra entonces el circuito, es decir, lo que se espera que se provoque en cada órgano de acuerdo al momento del día. Y fíjense que acá está marcado en amarillo algunos procesos que dependen de estos ciclos y que están relacionados a la secreción de insulina o a la sensibilidad. En cada uno de estos órganos tenemos, como dijimos, genes reloj que van a cambiar la sensibilidad de insulina o la producción de insulina. Por lo tanto, si tenemos una hora que nos marca esos procesos, pero sin embargo nuestro comportamiento no responde, bueno, empezamos a tener estas fallas de comunicación entre lo que se espera y lo que nosotros podemos llegar a hacer en el día y la noche. Bien, entonces tenemos una regulación central
que va desde la glándula pineal y también desde el núcleo supraquiasmático, que marca la hora, pero acá venimos a complejizar un poco más. Tenemos también un feedback que está dado por los osciladores periféricos, de acuerdo a los sustratos circulantes. Entonces acá esta comunicación es dual desde lo central o periférico, pero también desde lo que reciben estos órganos a lo central. Van a avisar también con hormonas, como vimos ayer, y van a avisar también, en realidad a partir de lo que está circulando, qué es lo que ese individuo está haciendo. Porque si a las 3 de la mañana tenemos un aumento de glucosa circulando, evidentemente eso tiene que ser avisado. Y eso llega y se avisa. Muy bien. Hay una variación circadiana en la sensibilidad a la insulina de algunos tejidos que llamamos osciladores periféricos, es decir, que vamos a tener más o menos sensibilidad de acuerdo a la hora del día. Los niveles bajos de melatonina, como vamos a ver ahora durante el día, son necesarios para que la célula beta responda en forma adecuada. Si no tenemos melatonina, entonces la célula beta supone que estamos en una etapa en la cual va a ingresar probablemente alimentos. Y va a tener mejor respuesta, los órganos van a tener mejor sensibilidad. Por el contrario, cuando sube la melatonina, la célula beta dice, bueno, acá terminó la etapa del día en la cual voy a poder responder en forma adecuada, tengo que reponerme, por lo cual su respuesta va a ser más lenta y también los tejidos van a responder diferente a la insulina. Vamos a ver entonces, como para resumir este concepto, son necesarios niveles bajos de melatonina durante el día. ¿Para qué? Para que la célula beta responda en forma apropiada y los tejidos tengan mejor sensibilidad. ¿Cómo logro niveles bajos de melatonina? Simplemente exponiéndome a este astro que es el sol. Durante la noche es necesario que haya niveles altos de melatonina para que esta célula beta pueda reponerse, descanse y que no haya ingesta de alimentos. Cuando hay ingesta de alimentos ante niveles altos de melatonina, la célula beta no puede descansar. Y para colmo tenemos menos sensibilidad a los tejidos, por lo cual seguramente se la va a sobreexigir la célula beta, porque si tengo peor sensibilidad y además tengo ingesta de alimentos, en concurrencia con eso voy a sobreexigirla. A una célula beta cansada, que necesita descansar, le van a tocar la puerta y van a decir, no, tiene que trabajar, y para el colmo tiene que trabajar el doble porque los tejidos están rebeldes. Eso es lo que termina generando con el tiempo una desregulación. Entonces la concurrencia entre lo que se supone que es la mejor respuesta para la cual ha evolucionado el organismo y una conducta alimentaria que nos acorde, terminan desregulando y formando parte del proceso que vamos a ver, va de la mano de esta pérdida de la sensibilidad a la insulina que se va dando con el tiempo, ¿no? Entonces, acá sumamos un factor más en lo que vimos ayer, que estuvimos hablando de alimentos insulinotrópicos, acá estamos hablando de momentos alimentarios en desarmonía con nuestros ritmos circadianos. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta acá? Si alguien no entiende, levante la mano, escriba por el chat. ¿Vamos bien? Yo les dije que tenían que mandarse varios cafés antes. Les advertimos. Bueno, bien, sigamos entonces. Acá tenemos algunas, podemos llamar avances de la ciencia y de la civilización que exigen que nuestros organismos vayan un poco en contramano de nuestros ritmos biológicos. Uno de ellos es los viajes transoceánicos, donde atravesamos varios usos horarios, donde nos despertamos
en una región con un horario completamente distinto al horario donde partimos. Entonces, el organismo espera que sea de día y en realidad es de noche, o por el contrario. Esto es lo que se llama jet lag, que hemos viajado, entonces, atravesando usos horarios lo hemos experimentado y sabemos lo que pasa durante varios días hasta que se acomoda. El organismo tiene la capacidad de acomodarse, pero tarda varios días, no se acomoda de un momento para el otro. Y esto que se manifiesta con molestias, con falta por ahí de apetito en los horarios en los cuales es el momento de comer, ¿no es cierto?, en el otro lugar, o que no nos podemos dormir porque en ese momento estamos acostumbrados a estar despiertos. Bueno, es también lo que les pasa a los trabajadores por turnos rotativos, pero esto les pasa todo el año, ¿no? No en una vacación, donde uno puede, bueno, tener otro ritmo de vida también. A los que trabajan de noche, y a los que se someten a estímulos también que van a ir en contra de lo que se supone que tenemos que percibir en el día y la noche, como son las pantallas. La exposición a luces fuertes puede también alterar estas secreciones. Así que vamos a hablar un poquito del trabajo nocturno y cómo puede sincronizar a un individuo, que tenemos un estudio interesante que hizo Eschir, que es un investigador del ciclo circadiano, y lo hizo a este estudio con sujetos en un laboratorio. Durante 10 días los dividió en dos. A un grupo les permitió que tuvieran un día normal de 24 horas y al otro grupo les creó un día artificial. El día, en vez de durar 24 horas, las luces, los momentos de luz y oscuridad, se daban a lo largo de 28 horas. Es un modelo para simular un trabajo por turno rotativo en el cual cambia los patrones de luz y oscuridad porque todo el tiempo tienen que adaptarse al cambio horario. En solo 10 días, en los cuales duró el estudio, este investigador les dio 4 comidas, siempre en los mismos horarios. Fíjense que acá están los gráficos, pero por supuesto que aquellos que el día duraba 24 horas, la luz y oscuridad se acomodaba exactamente a ese patrón de ingesta, mientras que aquellos en los cuales duraba 28, por supuesto, era distinto la exposición a la luz. Y en esto, la misma comida, sin que variara las horas de sueño, ya produjo un cambio en su respuesta metabólica. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no podían predecir, no estaban lo suficientemente adaptados para poder hacer un cambio en 10 días que permitiera responder en forma adecuada a la ingesta. En solo 10 días desarrollaron una intolerancia a la glucosa. Sujetos normales. Acá tenemos la respuesta entonces a la glucemia y la respuesta a la insulina a las 2 horas de ingesta, en los que estaban, digamos, bajo este modelo de trabajo por turnos rotativos. Estudios prospectivos y metaanálisis también encuentran lo mismo, independiente de los que trabajan, de las horas de sueño de los trabajadores por turnos rotativos o de lo que comen, incluso independientemente de la calidad de lo que comen, tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, insulinoresistencia y finalmente diabetes. Ya lo vimos. La alteración del sueño también tiene que ver en esta posibilidad de sincronizarnos. Ya hablamos un poquito de lo que pasa con la calidad del sueño. En este estudio también duró poquito tiempo y pocos sujetos estudiados, durante 8 noches en condiciones de laboratorio. Durmieron 10 horas los sujetos y después se les redujo a 5 horas. O sea, 5 horas durante 7 noches, que vemos que muchos pacientes duermen eso, 5 o 6 horas por día. Se le realiza un clap insulínico
Fíjense que son sujetos sanos, con un índice de masa corporal no llega a obesidad, y la sensibilidad a la insulina se redujo luego de la restricción de sueños, partiendo, ¿no es cierto?, de dormir 10 horas a 5, redujeron a la mitad las horas de sueño, pero en poco tiempo, una semana, ya tienen menor respuesta. Imagínense si esto perdura en el tiempo. Acá tenemos otro modelo de sincronización, en el cual lo que se hace es dividir a dos sujetos en dos grupos. Un grupo tiene horas fijas de sueño, pero son pocas las horas que duerme, son 5 horas por noche. El otro grupo también duerme 5 horas, pero le van desincronizando el horario en el cual pueden dormir. O sea, los desalinean básicamente para simular también trabajo por turnos rotativos. Son 8 días en los cuales se hace este estudio en condiciones de laboratorio. Son laboratorios de sueño donde tienen a los sujetos ahí internados. Y comparan los dos grupos. El tiempo total de sueño es el mismo, no hay diferencias significativas en lo que comen. Sin embargo, bueno, acá no está, se pasó la placa de los resultados. El grupo desalineado experimenta, seguramente está más adelante, mayor inflamación y mayor insulinoresistencia, aunque tenga las mismas horas de sueño y aunque lo que come sea exactamente lo mismo. Vamos ahora a lo que más nos interesa y a lo que más tenemos aplicación en el consultorio, que tiene que ver con el momento de la ingesta, ¿no? Cuando hablamos de ingesta vespertina nos referimos a una ingesta que se produce en las horas de la tarde y noche. Si dividimos al día en el cual estamos despiertos, lo dividimos en dos, entonces hablamos de ingesta vespertina cuando la mayoría se concentra a partir de la segunda mitad del día, ¿no? Suponiendo que una persona se levanta a las 8 de la mañana y se va a dormir a las 12, por ejemplo, o se va a dormir, para hacerlo más fácil, a las 8 de la noche, entonces partiendo la mitad, 8 más 6, 14, la concentración vespertina de 14 a 20, estamos hablando de la ingesta producida en ese momento, ¿no? ¿Se entiende el concepto de ingesta vespertina? Porque por ahí es difícil interpretarlo de acuerdo a un horario rígido. Esto tiene que ver con el horario de cada persona. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, la ventana de ingesta en la población occidental, cuando se ha analizado a partir de una aplicación que hizo también un investigador del ritmo circadiano, les hizo registrar el horario en el cual comían, y lo hizo con, si no me equivoco, con más de 10.000 personas, y encontró que la mayoría realiza sus ingestas durante los periodos entonces superiores a las 12 horas, un 50%, incluso más de 15 horas en los cuales está introduciendo alimentos. Es decir, que durante más tiempo al día se producen momentos de ingesta que momentos de ayuno. 15 horas al día en el cual se introduce comida, estamos hablando de nada más que 9 horas en las cuales no se introduce comida. Y un 37% de la población concentra luego de las 18 horas. Estamos hablando de los últimos momentos del día, una ingesta ya prácticamente nocturna. La ingesta concentrada en la primera mitad del día, ingesta de tipo entonces matutina, se asocia a riesgo inverso a obesidad. Lo contrario ocurre cuando se concentra la ingesta en las últimas horas del día. Acá tenemos un estudio que separa en 3 grupos de acuerdo a en qué momento se produce la mayoría de la ingesta. En qué momento se produce la cena. Entonces tenemos que los que concentran la mayoría de los alimentos en la cena, el grupo que concentra la mayoría de los alimentos en la cena, es aquel que tiene mayor riesgo de obesidad. Por el contrario, quienes tienen el menor porcentaje de ingesta en los horarios de la cena tienen menor riesgo. Y no solo de obesidad, sino también de enfermedades crónicas asociadas. Vamos ahora sí, entonces, a pasar a cuál sería la estrategia terapéutica en función de lo que hemos hablado, que la vamos a encontrar en la bibliografía y en las revistas científicas como Time Restricting Feeding, cuyas siglas son TRF, o bueno, en castellano sería una ventana de alimentación restringida, que es un tipo de lo que se conoce popularmente como ayuno intermitente.
y consiste en restringir los momentos en los cuales se produce la ingesta. Vamos a ver que hay varios estudios al respecto, todavía con pocos sujetos. Es importante diferenciar aquellos en los cuales la ingesta se produce en forma temprana, ¿no? No es lo mismo la ventana de restricción horaria temprana que una ventana tardía. Lo vamos a encontrar en la orografía como TRF con una letra E minúscula, que significa early, time restricting feeding, temprano, para diferenciar justamente que esta ventana de ingesta se provoque en la primera mitad del día o en la segunda, ¿no? No son los mismos los efectos de restringir la ventana horaria durante la primera mitad del día que durante la segunda mitad. Y esto responde a lo que vimos al principio de cómo varía la sensibilidad a la insulina. Entonces, cuidado con eso porque hay muchos estudios que encuentran resultados contradictorios o incluso resultados adversos de las ventanas de restricción horaria que quizás no tuvieron en cuenta en qué momento del día, en qué momento biológico se produjeron. Hay muchos estudios del Ramadán, por ejemplo, que es un ayuno que realizan los musulmanes, que es un tipo de ventana de alimentación restringida, pero que esa alimentación está restringida a la noche. Ellos comen solamente a la noche, durante todo el día hacen ayuno, lo hacen durante un mes, generalmente el mes del Ramadán. Es una, digamos, de los mandatos que establece la religión ortodoxa musulmana, que durante ese mes de Ramadán se realiza un ayuno en el cual solamente se puede comer de noche. Así que hay varios estudios al respecto que tienen resultados un poco contradictorios. Algunos encuentran pérdida de peso, pero algunas encuentran también un empeoramiento de marcadores metabólicos, incluso más inflamación. Para que tengamos en cuenta entonces, y no metamos todo en la misma bolsa, cuando pareciera que entonces todo es ayuno intermitente, y bueno, obviamente cada intervención tiene un efecto distinto, no es lo mismo una ventana de restricción horaria que un ayuno a días alternos o que un ayuno prolongado, ¿no? Son intervenciones completamente diferentes y también son esperables que sean diferentes los efectos. Acá tenemos un investigador que es Jakubowicz, que hizo varios estudios interesantes, separando a grupos de mujeres. En este primer estudio que vemos acá, separó en dos, 93 mujeres durante 12 semanas. Algunas mujeres recibían mayor cantidad de comida en desayuno y almuerzo y menor en la cena, y el otro grupo recibía lo mismo, la misma cantidad distribuida a lo largo de todo el día. Eran la misma cantidad de calorías, eran los mismos nutrientes, sin embargo, encontró mejores parámetros metabólicos en el grupo que tenía más ingesta del desayuno y almuerzo y peores valores en el grupo que tenía la misma concentración en la primera mitad que en la segunda mitad del día, ¿no? Y también la pérdida de peso fue menor en este grupo. Luego de hacer este estudio, hizo otro estudio más en mujeres con ovario poliquístico, que sabemos que tienen una pérdida de la sensibilidad a la insulina, y en este caso fue un poco más extremo la separación de los grupos, dando una concentración mucho mayor en desayuno y almuerzo al grupo temprano y una concentración mayor en la cena al grupo tardío. Misma cantidad de calorías, nuevamente, 12 semanas, exactamente mismos alimentos, encontrando que también el grupo tardío experimentaba, luego de realizado el estudio, mayor glucemia, poscarga, mayor insulinemia. En este otro estudio, acá tenemos la intervención que denominamos recién como ventana de alimentación restringida temprana. Lo que hizo Sutton es separar también en dos grupos, en este caso eran hombres prediabéticos, a uno de los cuales les hizo comer durante 6 horas al día, en horarios tempranos del día, y durante 18 horas permanecer sin comer, y al otro grupo les permitió comer durante 12 horas al día y que permanecieran en ayuno las 12 horas siguientes, ¿no?
Comían exactamente lo mismo, les daban la comida, así que no podía haber variaciones en eso. La comida era exactamente igual, lo único que variaba era los momentos, las ventanas de ingesta permitida. El estudio duró 5 semanas, estamos hablando de un mes y una semana, en el cual el grupo de ventana de restricción horaria redujo la insulinemia. Recordemos que estos son prediabéticos, por lo cual probablemente tenían insulinemias elevadas en ayunas, y el pico también de insulina, o sea, el pico en respuesta a la comida, bajó bastante comparado con el grupo control. Incluso también redujo el área de la glucosa bajo la curva, por lo cual probablemente muchos de ellos pasaron a cifras de normoglucemia. Redujo entonces la insulina, mejoró la sensibilidad y disminuyeron también parámetros de estrés oxidativo. También encontró un aumento de triglicéridos en ayunas, también es como un hallazgo negativo en este estudio. Y en cuanto a las sensaciones de hambre, encontró que se redujo el deseo y la capacidad de comer, a pesar de lo que podíamos esperar, ¿no es cierto?, en una ingesta tan reducida de tiempo. Esta ventana logró aumentar la sensación de plenitud, por lo cual no sentían hambre, según esta investigadora. Acá tenemos un resumen de otros estudios, simplemente como para que veamos los resultados. Estos son intervenciones tempranas, acá falta la T. Son intervenciones que se dan justamente durante las horas iniciales del día. Daniela Gómez pregunta si estaba la misma ingesta previa al estudio. Supongo, a ver, volvemos a esta investigación. Supongo que te referís si comían lo mismo antes. No, no, por supuesto no. Digamos, el inicio del estudio se cambia la alimentación en estos grupos, ¿no? No hay, digamos, a ver, por así llamar, un periodo de tiempo en el cual ambos grupos comen lo mismo, ¿no? Empieza el estudio y se los separan en dos grupos. Hay estudios que hacen eso, que en un principio les hacen comer lo mismo durante un tiempo y después recién lo someten a la intervención. En este caso no. Bueno, en esto se encuentran también resultados positivos, algunos no tanto en el peso, pero sí en los parámetros metabólicos, con la restricción horaria. Tengamos en cuenta que esta restricción horaria está utilizada por sí misma como una intervención aislada, ¿no? Es decir, acá no estamos hablando de determinado tipo de distribución de macronutrientes, estamos hablando de una ventana de restricción horaria. Por lo general, en estos estudios, la distribución de macronutrientes obedece a la tradicional fórmula de 60, 30, 20, 25, o sea, una fórmula de distribución de macronutrientes tradicional. Aclaro eso porque también es importante que estos son estudios en los cuales la intervención se hace en forma aislada. Incluso tenemos un hallazgo en el coronavirus en cuanto a la mortalidad que va a depender también del horario de la cena en la cual la población realiza la mayoría, realiza su horario mayoritariamente. En esta publicación, que salió en una revista de cronobiología, el horario de la última comida, de acuerdo al país, son países europeos los investigados, puede variar entre las 16, en aquellos países, digamos, más nórdicos, y las 21 horas. Y cuanto más tarde es la hora de la cena, mayor es la tasa de mortalidad. Así que también en esto tiene influencia nuestro ritmo circadiano. Entonces, resumiendo, podemos decir que durante el día circadiano, y hablamos de día circadiano cuando nuestro organismo interpreta que es de día, que debería ser, digamos, debería estar en sincronía con la periferia, pero no siempre es así. ¿Y cuándo interpreta que es de día? Bueno, cuando secreta menos melatonina. Nuestro día circadiano significa nuestro momento de menos secreción de melatonina. Entonces, durante nuestro día circadiano, cuando tenemos menos melatonina, existe mejor respuesta a la insulina en la mayoría de los tejidos. Y también existe
mejor respuesta de las células beta en su secreción. Tenemos un organismo que está esperando que se produzca la ingesta, por lo tanto hay mayor tasa de oxidación. Durante la noche circadiana, estamos hablando durante el momento en el cual el organismo supone que es de noche y aumenta la secreción de melatonina, se reduce la sensibilidad a la insulina. Y si no hay ingesta, las células beta pueden prepararse para el siguiente día. Las tasas de oxidación de lípidos disminuyen en función también de que lo que se supone que es un momento en el cual el organismo va a estar en reposo. Cuando hablamos de noche circadiana y hablamos de aumento de la secreción de melatonina, es importante aclarar este concepto porque esto puede variar en los diferentes sujetos. No todos tenemos una secreción de melatonina igual, de la misma forma, que se provoque en el mismo horario. Esto puede empezar antes o después. Se puede medir, hay estudios que lo han medido. Y también tenemos formas más o menos de suponer qué momentos es más probable que aumente nuestra secreción de melatonina y empezamos a tener sueño. Es más probable, entonces, que acompañe al día solar la ausencia de secreción. El punto es que si nosotros comemos cuando tenemos melatonina alta, sabemos que no va a ser una respuesta acorde a lo que espera el cuerpo, ¿no? Evitemos especialmente comidas de alta carga glucémica, que necesitan mejor respuesta a la célula beta, mejor sensibilidad a los tejidos, cuando estemos cerca de la secreción máxima de melatonina. Y acá viene el otro ítem que puede resultar también disruptivo. ¿Por qué desayunar apenas nos levantamos si es más probable que todavía la melatonina no haya bajado? Especialmente si uno se levanta muy temprano. Personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, es muy probable que todavía tengan niveles altos de melatonina, especialmente si no hay una luz solar que puede inhibirla. No estamos hablando de un trabajador por turno rotativo, ni trabajadores en horario nocturno. Estamos hablando de una persona que se levanta temprano. Se levanta sin hambre, probablemente tenga melatonina alta y sin embargo su nutricionista le dijo que desayune antes de ir a trabajar. Una indicación quizás hasta iatrogénica a lo largo del tiempo, porque está haciendo concurrir alimentos en un momento dado en el que el organismo no los espera. Y para colmo, si son de alta carga glucémica, bueno, ni hablar. Y en la intervención que consiste en reducir la ventana de ingesta para favorecer los procesos de la noche, que esto por supuesto podemos hacerlo en forma progresiva, no es una correcta indicación decirle a una persona que de pronto está cenando a las 12 de la noche, a las 11, que empieza a cenar a las 8, ¿no? Eso hasta puede resultar contraproducente. Así que esto siempre, estas intervenciones, hay que hacerlas progresivas, para dar tiempo a la adaptación. Muy progresivamente, ir probando, no, tampoco es para todo el mundo. Hay que tratar de identificar, tenemos algunos marcadores para identificar un poco qué está sucediendo con sus secreciones de melatonina, como para adaptar la alimentación a eso. Y por supuesto, siempre que se pueda mejorar los patrones de sueño, mejorar también los patrones de exposición a la luz. No es solamente la exposición a la luz solar la que produce una disminución de la melatonina, ¿no? Acá tenemos también la luz de los celulares, que tiene para el colmo una longitud de onda muy parecida a la luz solar, a favor de la luz solar de las primeras horas del día, que es a favor de un patrón de luz azul. Entonces, inhibe la secreción de melatonina, trae dificultades también para dormir, cuando nos ponemos a pantallas durante las últimas horas del día. Bien. ¿Dudas?